Ahora sí, vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante. Vamos a hablar de quimioterapia. Está con nosotros la doctora, lo voy a leer bien porque yo siempre le digo Marina y es Marina, Andrada. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, doctora? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy Doctora, bien. porque se dicen muchas cosas de la quimioterapia, ¿no? Pero vamos a lo básico. ¿Qué es la quimioterapia? Sí, exacto. La quimioterapia es es un tratamiento de infusión de drogas, o sea, citostáticos que se llaman, a través de lo que es un procesamiento de infusión endovenosa. O sea, se ¿Sí? inyecta. O sea, el paciente llega, se inyecta, ¿no es cierto?, a través de un catéter o una boca o una aguja de que sea de infusión endovenosa, porque hay agujas diferentes también para hacer una infusión intramuscular, por ejemplo. Entonces, y a través de eso se pone un catéter, un perfus, ¿sí?, y conectado a un suero, y eso va la dilución de todas las drogas o estos citostáticos, que son mayormente llamados así, para hacer la diferenciación con otro tipo de drogas, ¿no? Sí. Porque siempre ahí se habla de drogas cardiogénicas o de los mismos procesamientos de los antibióticos, que también uno utiliza la palabra fármaco como droga, como sinónimo, Claro. digamos, ¿no? Una vez que ingresa en el organismo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué función cumple? La función que tiene es realmente ir y romper todo lo que son las células, todo lo que es el ADN, digamos, y el ARN, o sea, la formación de la célula donde envía toda esa información o ese procesamiento y actúan en diferentes etapas. Por ejemplo, hay algunos citostáticos que van a actuar sobre lo que es la duplicación del ADN. Entonces, no va a permitir y van a procesar un bloqueo cuando una célula madre, por ejemplo, tiene que dividirse en dos células hijas, ¿no? Que eso es lo Por normal, mitosis. digamos. La mitosis y la meiosis de una Sí. célula, de un tejido celular. Entonces, cuando va a pasar esa transformación, ¿no es cierto? Hay otro bloqueo en el ARN, que es el mensajero, o sea, el que lleva esa información de la célula y va a transmitir esa parte enferma, digamos, que tiene la célula, que ya sufrió su alteración, lógicamente, pues dejó de ser una célula normal y pasó a ser una célula cancerígena. Entonces, esa transformación, ese bloqueo, digamos, producen estos fármacos, ¿sí? Entonces no va a permitir que cuando se haga una duplicación celular, esa nueva célula que nace crezca con esta alteración, digamos, maligna, que es la formación tumoral. ¿Es doloroso el proceso? No es doloroso, eso es lo más importante que hay que rescatar siempre, ¿no? Porque todos los pacientes tienen un mito con respecto a lo que es quimioterapia. Cuando uno habla de quimioterapia, es un mundo muy especial y más que todo cuando uno le dice a la persona, tenés que someterte a un tratamiento de quimioterapia, muchas veces es lo peor para los pacientes. Escuchar, y muchas veces el paciente mismo te lo dice. Uy, doctora, yo me imaginaba todo un mundo diferente. O sea, esto es la quimio, como diciendo, bueno, me Claro. pusiste un suero, no me dolió, o sea, no sentí. Ese miedo al sufrimiento que tiene todo paciente que es diagnosticado con una patología oncológica, es lo primero que se viene a la mente, ¿no? Y es lo primero que te invade, ese miedo y esa reacción a lo que uno no conoce y a cómo nuestro cuerpo se va a por ejemplo, a predisponer en esos momentos que uno va a hacer la administración del fármaco. Porque lógicamente antes de hacer esta indicación, ¿no es cierto?, del esquema de quimioterapia que le toca a cada patología, nosotros tenemos que hacer una valoración de eso, cuáles son esos cuidados principales que tiene, porque esos fármacos producen una reacción. Entonces, así vemos que lógicamente todos estos pacientes que ingresan a quimio tienen alopecia, que es la pérdida del cabello en forma total,
tienen náuseas, tienen vómitos, ¿sí? Tienen alguna trastornos en lo que son las manos, los pies, o sea, la neuropatía, que hay ciertos fármacos como los taxanos, que atacan directamente el dolor, la fatiga, el dolor muscular. Es muy, digamos, muy frecuente estos síntomas. Entonces uno tiene que preparar al paciente y de acuerdo a su esquema de quimioterapia, a la asociación de drogas que esa persona va a utilizar, ¿no es cierto? Uno tiene que ir viendo todos estos preparados. Por ejemplo, si tenemos un cáncer de cuello uterino, mayormente usamos un fármaco que se llama platino. Ajá. Entonces tenemos que tener en cuenta que esto es uno lo que produce es una nefrotoxicidad. Entonces, decirle al paciente que tome la mayor cantidad de agua, nosotros tratar de hidratar de la mejor manera a ese paciente durante la administración de esa droga para que no tengamos estas reacciones posteriores que son como tener una falla renal, porque aumenta su urea, aumenta su creatinina, ¿no es cierto? Entonces vamos casi directo. Sí. O si no, dicen, doctora, yo hice quimioterapia y no escucho. Entonces te quedás como sordo. Esa ototoxicidad que existe también se debe muchas veces a estos fármacos. Entonces uno a cada paciente debe explicarle en el esquema de quimioterapia y cuáles son las reacciones que esos fármacos producen principalmente. Hoy la quimio ha avanzado tanto y como vemos todo este tiempo y en el programa estamos mostrando el avance tan importante que hemos tenido en oncología, que muchas de las nuevas drogas que están, por ejemplo, se ha trabajado totalmente en la no presencia de la alopecia. O sea que generalmente hay muchas drogas y vía oral que hoy no te producen la caída del pelo. Entonces, para los pacientes eso es tan importante porque la parte estética es lo principal y aparte no verse, no sentirse enfermo. Claro. ¿Sí? No, porque uno cuando se enfrenta a eso se ve o se mira en el espejo y es como que te estarían machucando totalmente, ¿no? Sí, en cada momento de decir cada vez que estás enfermo y en la posición que estás, porque lógicamente cambia hasta la coloración de la piel, también tiene una coloración más oscura, ¿sí? Una coloración amarronada, que también la producen ciertos fármacos que son los que se administran, digamos, en forma directa. Sí, alguien alguna vez me comentó de que hacía quimioterapia, que le quedaba un sabor metálico en todas las comidas, que no podía, estaba cansado, no quería comer más nada porque todo le tenía sabor metálico. Claro, porque pierden la alteración del gusto, ¿no? Y generalmente también empiezan con un tema, como bajan las defensas, hay una mielodepresión, o sea, sobre la médula roja y sobre la médula blanca. Entonces hay que tener en cuenta que a estos pacientes uno le indica el cuidado que deben tener, porque posterior a la administración de la quimioterapia tiene sus días de acción. Entonces la quimioterapia actúa en el día, siempre decimos, el día 1 es el día primero que uno va a poner, digamos, a inyectar los fármacos, ¿no? Y el día 14 mayormente es el máximo grado que llega de acción la droga. Entonces, generalmente bajan sus defensas porque mucho de esto va a alterar y va a comer las células, tanto de la médula roja como de la médula blanca. Entonces nos quedamos con los glóbulos blancos mucho más abajo y somos propensos a todo tipo de infecciones. Claro. Y unas que las causas principales son las mucositis. Es decir, se me llenó la boca de ampollas, ¿sí? Y es una cosa muy dolorosa y muy molesta y aparte que el paciente no le permite ingerir, no le permite comer. Entonces esas son todas estas reacciones adversas que hay que ir preparándolo a los pacientes previos y enseñándoles en el momento que van a empezar un esquema de quimioterapia cuáles son los cuidados que verdaderamente debe tener para que cuando aparezca toda esta sintomatología sea un poco más clara, ¿no es cierto? Y principalmente que no se asuste frente a los síntomas que van a tener. Entonces hay que prepararlo a los pacientes con todas estas imágenes, digamos, y enseñarle qué es lo que debe hacer en cada día cuando se levanta, o sea, desde el momento de lavar sus dientes o lavar sus dentaduras, ¿no es cierto? El cuidado que debe tener y el cuidado que debe tener también todos los integrantes de la familia.
o los lugares en donde esté. Muchas veces si van a algún lugares donde hay demasiado gente, uno siempre le indica también que un barbijo es lo más importante para que realmente no recordemos estén, que está con las defensas bajas. Con las defensas bajas, entonces, y eso también es algo que hemos aprendido, ¿no? En la sociedad en sí. O sea, ya cuando vemos una persona con barbijo es como que nosotros mismos tratamos de cubrirlo o tratamos de ayudarlo, ¿no? O tratamos también de retirarnos, o si alguno va a estornudar o algo está. Eso es algo que yo lo he notado mucho en la comunidad, que hemos empezado a convivir y hemos empezado, digamos, a través de esto, de los conocimientos, a través de difundir, ¿no es cierto?, empezar a darnos cuenta cómo nosotros debemos cuidar, tanto a la persona que tenemos al frente como si fuera un familiar nuestro, ¿no?, que muchas veces lo vemos. Más que todo a veces en los niños, porque los niños son los que mayormente digamos, transcurren su actividad del día con mucho contacto y ellos permanecen con el barbijo, ¿no es cierto? Son los mejores. Sí, aparte ellos ya tienen la los educación mejores pacientes son los niños. Estornudar con el codo, por ahí uno todavía sigue usando las manos, ellos digamos como que ya vienen con otra chip de educación, ¿no? Que por ahí no lo teníamos nosotros. Sí, aparte uno le explica al niño desde un principio, cuando ingresa, ¿no es cierto?, en un esquema de quimioterapia, y él es una persona que va a adquirir todo lo que uno le dice. Inclusive son divinos porque en las dosis de agua, si vos le decís tomás tus 8 vasitos de agua diario, o sea, él va a tener en cuenta y va a empezar a contar y lo va a hacer. Nosotros nos cansamos de decirle a todos los adultos, igual, inclusive enfermo o no enfermo, que debemos ingerir 8 vasos de agua durante nuestras horas de trabajo, ¿sí? O sea, nuestras 16 horas que andamos, porque 8 horas son las horas normales que toda persona debe dormir, debe descansar. Ay, qué lindo sería. Sí. Doctora, también la náusea es una de las cuestiones, usted contaba de un hecho que le pasó en el interior, de que un agente sanitario lo llamaba porque un paciente con quimioterapia, en quimioterapia, estaba con náusea y usted le comentó que era parte normal del proceso. Claro, eso comienza, digamos, generalmente a veces lo tienen ahí en el momento, ¿no?, al principio los pacientes. Por eso, cuando los pacientes ingresan a hacer un tratamiento de quimio, previamente hacen todo un plan de hidratación, ¿sí? O sea, el paciente es hidratado siempre con una solución salina y aparte hay la administración de otros elementos como son los antieméticos, ¿sí?, que puede ser el ondansetron. Generalmente es una de las drogas principales, digamos. Y si muchas veces no hay, porque es un fármaco caro y digamos, es difícil de manejarlo a veces en la casa con los pacientes, utilizan básicamente el Reliberam. Entonces uno les dice, bueno, tantas gotitas, ¿no es cierto?, 40 gotitas antes, media hora antes de comer, y eso es que va a disminuir. Y con las náuseas hay algo que es la domperidona, que es una de las drogas digamos, más eficaces para poder contrarrestar esto. Disminuyen el riesgo a la náusea, ¿no? Porque el paciente te dice, yo llego a casa, siento el olor a comida o algo y ya me ataca el vómito. Entonces ese disparador que tiene, porque es la acción de la droga que produce la hepatotoxicidad y va a terminar, digamos, desenvolviendo este tipo de sintomatología. Una persona en quimioterapia, ¿tiene que recibir la dosis de la vacuna antigripal? Sí, generalmente uno lo pone como pacientes de altos riesgos, ¿sí?, por la inmunodepresión que puedan llevar adelante. Entonces siempre se indica en los pacientes oncológicos realizar la vacuna antigripal, ¿no es cierto?, en el mes correspondiente, porque sí, es muy importante tener en cuenta también cómo se debe administrar los sistemas preventivos. En estos casos no es porque en el mes de julio, o sea, estemos, ¿no es cierto?, frente al frío, al invierno y poder administrar o sea, cuando lo tenemos que hacer básicamente en el mes de marzo para que nuestro organismo pueda crear esos anticuerpos y podamos tener las defensas necesarias para cuando llegue julio y agosto, que son los meses más candentes, digamos, del invierno, nosotros estamos preparados. No nos sirve de nada muchas veces hacer en esos momentos, porque
que tiene un proceso en la cual tenemos que parar todos los soldaditos que estén preparados para cuando venga el virus y nos ataque. Muy bien, doctora, yo creo que hemos llevado mucho desmistificación y a los temores que tiene la gente con respecto a la quimioterapia o falsedades o mitos o leyendas que tiene con la quimioterapia, ¿no? Creo que le hemos llevado un poco de luz y tranquilidad sabiendo que es un proceso que tiene sus consecuencias, que tiene sus características, pero que en definitiva a veces suele ser menos invasivo, o no invasivo, sino menos fuerte o de lo que uno cree o de lo que el que no está en el mundo del oncológico cree hasta que tiene que pasar por esta situación, ¿no? Claro, es muy importante y sobre todas las cosas es la hidratación. Nosotros le pedimos por favor a todos los pacientes, no sean niños o adultos, que estén pasando por un tratamiento de quimioterapia, el tema de hacer la hidratación y tratar de contar esos 8 vasos de agua, ¿sí? Que no tan solo puede ser agua, eso también no es tomar agua, digamos, mineral. Puede ser también la ingesta de líquidos, no sé, de jugos, naturales. A veces de las infusiones de té, ¿no sé, que vamos contando, o sea, todo eso también suma. Bien. Entonces, esa mayor hidratación va a hacer que los síntomas siempre sean menores. Doctora, un placer charlar como siempre. Prevenir es mejor que curar. Tal cual, totalmente, totalmente. Muchísimas gracias por este momento que nos brinda todas las semanas. Cómo no, gracias a ustedes. Por favor. Estuvo con nosotros la doctora Marina Andrada.